Voy a decirte algo que duele pero libera. Esa persona que te traicionó creyó que jamás habría consecuencias, y ahora empieza a probar el sabor amargo de su propio juego, mientras observas en silencio cómo las piezas cambian de lugar. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, porque llevas tiempo notando que algo no cuadraba, como cuando sonríen demasiado, mientras esconden mensajes en el móvil o cambian el tono al mencionar ciertos nombres. Lo que está ocurriendo tiene un alcance mayor de lo que imaginas, y antes de que termine esta lectura, entenderás por qué los falsos están cayendo uno a uno, sin que tengas que mover un dedo. Sé que hubo noches en las que repasabas conversaciones antiguas, buscando la frase exacta donde todo empezó a torcerse, preguntándote si exagerabas o si realmente estabas viendo señales claras que nadie más parecía notar. Esa sensación incómoda en el estómago cuando alguien promete lealtad mirando a otro lado, no se inventa, nace de una intuición afinada, que en tu caso, ha estado funcionando como un radar silencioso. Y aunque intentaste justificar comportamientos extraños, algo profundo dentro de ti sabía que tarde o temprano, la verdad se abriría paso con una fuerza imposible de contener, imparable y definitiva. Si ya sientes que la justicia empieza a girar a tu favor, y quieres ver cómo quienes jugaron sucio pagan cada movimiento, escribe en los comentarios, que paguen su propio juego, dale me gusta ahora mismo y quédate, porque lo que se destapa en segundos rompe cualquier expectativa. Miro la mesa y se impone con una intensidad difícil de ignorar, la carta de la balanza de sombras, y cuando aparece así, habla de engaños que se sostienen un tiempo pero terminan desplomándose por su propio peso. Esta carta no señala venganza directa, señala justicia natural, esa que llega cuando alguien subestima tu capacidad de observar y cree que puede manipular sin dejar huellas visibles. Lo más impactante es que muestra un giro que ya está en marcha. Aunque todavía no hayas visto la escena completa desarrollarse ante tus ojos, la transformación es evidente y constante. Hay detalles que aún no conoces, y que cambiarán tu manera de recordar ciertos momentos compartidos, porque no todo fue improvisado, algunas decisiones fueron calculadas con una frialdad que ahora empieza a salir a la superficie. Esa persona actuó convencida de que siempre tendría una salida elegante, como quien juega con dos versiones de la historia según el público que tenga delante, pero el entorno comienza a notar contradicciones, miradas incómodas y silencios tensos que revelan más de lo que cualquier explicación podría tapar. Has demostrado una paciencia que pocos habrían tenido, guardando compostura en reuniones familiares, en encuentros sociales, incluso cuando por dentro sabías que algo se estaba rompiendo, sin que nadie más pareciera percibirlo. No reaccionaste impulsivamente, preferiste observar, recopilar gestos, tonos y cambios sutiles, como quien arma un rompecabezas sin anunciarlo en voz alta, y esa actitud ahora juega a tu favor, porque mientras otros improvisaban excusas, estabas comprendiendo el mapa completo de la situación. Escucha con atención lo que viene ahora, porque esto marca un punto delicado en todo el proceso, y no conviene pasarlo por alto aunque parezca un detalle menor a simple vista. La carta del espejo quebrado se manifiesta con una claridad casi incómoda, y habla de alguien enfrentándose a su propia imagen distorsionada, cuando las mentiras ya no pueden sostenerse. Esta carta indica que pronto habrá un momento específico, en el que esa persona tendrá que dar explicaciones que no había preparado, y ese instante será más revelador de lo que imaginas. Puede que últimamente hayas notado pequeños intentos de acercamiento, mensajes ambiguos o comentarios que buscan medir tu reacción, como si quisieran asegurarse de que sigues en el mismo lugar emocional. No es arrepentimiento puro, es miedo a perder el control del relato, porque cuando alguien ve que su versión empieza a tambalearse, intenta recuperar terreno antes de que todo se aclare. Aquí es donde tu serenidad se convierte en tu mayor poder, porque no necesitas confrontar para que la verdad avance sola, dejando que el tiempo y la paciencia hagan su trabajo. También percibo la presencia de guías espirituales que han estado protegiendo tus decisiones silenciosas, enviándote señales a través de conversaciones casuales, canciones que aparecen en momentos clave o frases que escuchas justo cuando dudas de ti. No son casualidades vacías, son recordatorios de que no estabas equivocado al desconfiar, aunque intentaran convencerte de lo contrario con argumentos bien ensayados, y cada vez que elegiste callar en lugar de explotar, estabas permitiendo que el escenario se preparara para una revelación más contundente. Si no vuelves a permitir que nadie te manipule en silencio, y decides estar siempre un paso por delante, escribe en comentarios, nadie me vuelve a engañar,
Suscríbete en este instante y sigue conmigo, porque lo que está por revelarse sube el nivel y no lo ves venir. Hay una figura cercana que empieza a distanciarse de quien te falló, alguien que observa más de lo que aparenta, y que pronto dejará caer un comentario aparentemente inocente que cambiará el ambiente por completo. Esa persona no actúa por lealtad ciega hacia ti, actúa porque empieza a sentirse incómoda, sosteniendo una versión que ya no encaja con los hechos, y cuando eso ocurra, comprenderás que el aislamiento que sentiste en ciertos momentos era temporal y que el tablero se está reorganizando. No quiero que pierdas de vista algo fundamental mientras todo esto se mueve, porque tu reacción en las próximas semanas marcará la diferencia entre un cierre elegante y un conflicto innecesario que solo desgasta. La carta del juicio sereno aparece con una energía firme, invitándote a mantener la cabeza fría, incluso cuando recibas información que confirme tus sospechas más profundas. Esta carta no habla de escándalos, habla de dignidad, de elegir tus palabras con precisión y permitir que otros se delaten sin que tengas que forzar nada. Sé que una parte de ti desea respuestas claras, y tal vez una disculpa directa que repare el daño causado, pero lo que se avecina es más complejo y a la vez, más justo de lo que imaginas ahora mismo. La caída de los falsos no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, gradual, y duele más porque implica perder credibilidad ante quienes antes aplaudían sin cuestionar. Y cuando esa pérdida de imagen se haga evidente, verás cómo cambian los tonos, las prioridades y las alianzas a tu alrededor, revelando quién realmente está a tu lado en las dificultades. Libra, lo que empieza a moverse ahora no es superficial ni pasajero, es el resultado directo de decisiones que otros tomaron creyendo que nadie vería las consecuencias, y esa seguridad mal entendida está empezando a resquebrajarse frente a tus ojos. Tal vez todavía no haya una escena pública ni una confesión abierta, pero el ambiente ha cambiado, las miradas ya no son tan firmes, y las conversaciones tienen pausas que antes no existían. Algo se está ajustando en silencio, y aunque nadie lo anuncie, percibes esa vibración distinta, como cuando entras en una habitación y sabes que han estado hablando de ti. En tu día a día sigues cumpliendo responsabilidades, respondiendo mensajes, atendiendo compromisos, pero por dentro observas con una calma distinta, como quien sabe que la verdad tiene su propio ritmo y no necesita empujones desesperados. Has dejado de justificar lo injustificable, y ese simple cambio interno altera completamente la dinámica con quien intentó jugar contigo, porque aquí comienza la parte interesante, ya que cuando dejas de perseguir explicaciones, las explicaciones empiezan a buscarte sin que las llames. Si conoces a alguien que aún duda de su intuición, y necesita comprobar que la traición siempre regresa al origen, escribe en comentarios, la verdad siempre cobra, comparte este vídeo ahora mismo y sigue escuchando, porque lo que estalla a continuación nadie lo espera. Se coloca ante mí con una fuerza inesperada, la carta de la torre invertida del orgullo, y esta presencia no habla de destrucción caótica, habla de una caída interna, de alguien que empieza a sentir el peso de su propio engaño, cuando el entorno ya no valida su versión. Esta carta muestra incomodidad, errores de cálculo, y una sensación creciente de haber ido demasiado lejos sin medir las consecuencias reales, y lo más revelador es que esa persona empieza a temer que ciertos datos salgan a la luz, por boca de terceros, no por la tuya. Hay alguien alrededor que ha comenzado a atar cabos, una figura que antes permanecía neutral, quizá por prudencia o por no querer involucrarse, pero que ahora detecta incoherencias imposibles de ignorar. No se trata de un aliado declarado, sino de alguien que valora la coherencia, y que empieza a notar que las historias cambian según quien esté escuchando, y cuando esa percepción se consolide, el equilibrio de fuerzas cambiará sin necesidad de confrontaciones directas ni escenas dramáticas. Sé que en más de una ocasión dudaste de tu memoria, revisando detalles, recordando fechas, preguntándote si realmente ciertas promesas se hicieron tal como las guardas en tu recuerdo, y esa duda te desgastó más de lo que reconoces. Esa estrategia sutil de hacerte sentir exagerado fue parte del juego, una forma de desestabilizar tu seguridad para mantener el control del relato. Pero ahora, sin embargo, la claridad empieza a asentarse, y ya no necesitas demostrar nada para sentir que tu percepción era acertada. Presta atención a lo siguiente, porque aquí se activa un movimiento que no depende de tu intervención y que aún así, te beneficia de forma directa y concreta. La carta del mensajero velado irrumpe con una energía inquieta, señalando conversaciones privadas que empiezan a tomar otro rumbo cuando alguien decide contrastar versiones,
y esta carta habla de información que circula, de preguntas que surgen en voz baja, y de una inquietud que crece hasta hacerse imposible de contener. Esa persona que te falló, empieza a percibir que el terreno ya no es tan firme como antes, y por eso podría intentar mostrarse más atento, más conciliador o incluso más vulnerable en apariencia. No confundas ese cambio de actitud con una transformación profunda, porque nace del miedo a perder estatus, más que de una comprensión sincera del daño causado, y aquí es donde tu intuición vuelve a ser clave, porque sabrás distinguir entre un gesto auténtico y un movimiento estratégico para ganar tiempo. Mientras todo esto ocurre, tu entorno más cercano empieza a mirarte con otros ojos, reconociendo en silencio la serenidad con la que has manejado una situación que podría haber explotado en 1000 direcciones distintas. Esa compostura no ha sido indiferencia, ha sido inteligencia emocional, y ahora empieza a notarse la diferencia entre quien actuó con transparencia y quien eligió la manipulación, porque este contraste se hará cada vez más evidente, y no necesitarás señalarlo para que otros lo perciban. Aparece también la carta de la justicia interior, y su presencia es profunda, casi solemne, porque habla de un ajuste que no depende de tribunales ni de discusiones públicas, sino de la conciencia de cada persona implicada. Esta carta muestra a alguien enfrentándose a sus propios actos, cuando ya no puede escapar de la evidencia acumulada, y es una sensación incómoda, como cuando sabes que una mentira pequeña se ha convertido en una red, demasiado grande para sostenerla sin que se rompa. Hay algo que quiero saber de ti mientras todo esto se mueve. Cuando alguien te falló y luego intentó volver como si nada hubiera pasado, ¿notaste ese cambio en tu forma de mirar? Cuéntamelo por aquí. ¿También te pasó así? Puede que en los próximos encuentros notes un intento de cambiar el tema, cuando ciertas cuestiones se acercan demasiado a la verdad, o quizás silencios prolongados donde antes había seguridad excesiva. No es casualidad, es el reflejo de una presión interna que va en aumento, porque mantener una versión falsa requiere más energía de la que imaginaban, y esa energía empieza a faltar cuando el entorno deja de ofrecer el respaldo automático que antes parecía garantizado. Hay algo más que necesito que observes con atención, porque marca una diferencia decisiva entre quedarte en el pasado o avanzar hacia una posición mucho más fuerte. La carta del camino despejado se presenta con una claridad luminosa, señalando que mientras otros lidian con las consecuencias de sus actos, empiezas a visualizar oportunidades que antes parecían bloqueadas. Esta carta no solo habla de justicia, habla de expansión personal, de puertas que se abren, cuando ya no cargas con la energía de quien te traicionó. En el ámbito práctico, esto puede traducirse en nuevas propuestas, cambios en tu círculo social, o incluso decisiones que postergaste por mantener una armonía que ya no era real. Ahora, con el velo cayendo poco a poco, te sientes más libre para elegir sin miedo a reacciones manipuladas, y ese cambio interno será visible, y curiosamente atraerá respeto incluso de quienes antes dudaban en posicionarse. No todo se resolverá de golpe, y eso es importante entenderlo para no caer en la impaciencia, porque el proceso tiene un ritmo que asegura que cada pieza se coloque en su sitio correcto. Sin embargo, habrá un momento concreto, en un contexto cotidiano, donde una frase aparentemente simple actuará como detonante y dejará en evidencia contradicciones acumuladas, y ese instante no será teatral ni exagerado, pero marcará un antes y un después en la percepción colectiva. A veces fingimos que no vemos nada para evitar conflicto, pero por dentro lo sabemos todo y eso pesa más de lo que parece. Dime si alguna vez elegiste callar esperando que la verdad saliera sola. ¿Lo hiciste también? Libra, lo que estoy a punto de revelarte conecta todas las piezas, que llevas tiempo intentando ordenar en silencio, y cuando lo comprendas por completo, vas a mirar hacia atrás con una claridad que ahora mismo todavía no tienes. Esa traición no fue un impulso momentáneo ni un error aislado, fue una estrategia sostenida que buscaba mantener dos realidades paralelas sin que llegaran a tocarse, pero la diferencia es que esas realidades ya han empezado a cruzarse, y cuando eso ocurre el choque resulta inevitable y profundamente revelador. Durante semanas, quizá meses, esa persona calculó cada palabra, midió cada gesto y diseñó una narrativa donde aparecías como quien exagera o interpreta mal las cosas, todo para cubrir su propio desequilibrio interno. No actuó desde la seguridad, actuó desde el miedo a no ser suficiente, desde la necesidad constante de validación externa que jamás reconocería en voz alta, ocultando sus verdaderas inseguridades internas. Aquí está el giro que cambia por completo la historia.
porque su caída no nace de tu reacción, nace de su incapacidad para sostener tantas versiones contradictorias. Se manifiesta con una intensidad casi eléctrica la carta del velo rasgado, y su presencia es tan clara que siento un escalofrío al observarla, porque habla de una verdad que ya no puede permanecer oculta. Esta carta muestra documentos, conversaciones o testimonios que salen a la superficie cuando menos se lo esperan, no por venganza, sino por simple acumulación de inconsistencias, y lo más impactante es que esa revelación no será dramática, será fría y objetiva, y precisamente por eso tendrá un peso imposible de negar. Hay una escena concreta que empieza a tomar forma, un intercambio donde alguien hará una pregunta directa, que descolocará por completo a quien intentó manipular la situación desde las sombras. Esa pregunta no la formularás tú, y ahí reside la fuerza del momento, porque será pronunciada por alguien que hasta ahora parecía ajeno al conflicto, y cuando esa duda se exprese en voz alta, el silencio que seguirá será más elocuente que cualquier explicación forzada. Sé que en tu interior hay una mezcla de alivio y rabia contenida, porque confirmar una traición nunca resulta agradable aunque sospecharas la verdad desde el principio. Has pasado por momentos de confusión profunda, preguntándote si estabas siendo demasiado desconfiado, o si el problema estaba en tu forma de interpretar las señales, pero ahora entiendes que no estabas imaginando nada, estabas leyendo con precisión un guión que otros intentaban reescribir a su conveniencia. En este punto aparece con una fuerza inesperada la carta de la máscara desgastada, y su energía es distinta a las anteriores, más íntima, más psicológica, porque revela el cansancio de quien ha fingido durante demasiado tiempo. Esta carta muestra a esa persona enfrentándose a su reflejo, reconociendo que la imagen que intentó proyectar ya no coincide con la percepción de quienes le rodean. Es un momento incómodo, lleno de tensión interna, donde empieza a comprender que ha perdido algo más valioso que el control, ha perdido credibilidad y la confianza que alguna vez tuvo. Cuando alguien te miente y lo descubre sin pruebas claras, esa mezcla de rabia y calma estratégica es real. Quiero leerte aquí abajo si alguna vez esperaste en silencio, sabiendo que el tiempo hablaría por ti. ¿Te suena esto? Aquí se revela algo que quizá no habías considerado del todo, y es que la traición no solo buscaba obtener ventaja, también buscaba evitar una conversación honesta que habría exigido madurez emocional. En lugar de asumir límites, miedos o insatisfacciones, eligió desviar la atención, crear distracciones y sostener promesas vacías para no enfrentarse a su propia vulnerabilidad, pero esa elección ahora se vuelve en su contra, porque el entorno empieza a ver la incoherencia entre palabras y acciones. Hay además un detalle oculto que cambia la perspectiva de todo lo ocurrido, y tiene que ver con una tercera figura, que no fue tan inocente como parecía en un principio. No hablo necesariamente de complicidad directa, sino de alguien que sabía más de lo que decía, y que eligió el silencio por comodidad o conveniencia, y cuando esa información se haga evidente, comprenderás que el escenario era más complejo, pero también más frágil de lo que aparentaba. La carta del juicio de cristal se alza ahora con una claridad casi luminosa, y su mensaje es contundente, porque habla de consecuencias visibles, no solo internas, que afectan reputación, confianza y posición dentro de un círculo determinado. Esta carta no señala castigos desproporcionados, señala exposición, la sensación de quedar al descubierto sin posibilidad de reconstruir inmediatamente la imagen anterior, y cuando esa exposición ocurra, no necesitarás intervenir, bastará con mantener tu coherencia habitual. Puede que en algún momento sientas la tentación de recordar en voz alta todo lo que soportaste en silencio, de enumerar cada detalle que ahora encaja con precisión casi dolorosa. Sin embargo, el verdadero poder en esta etapa reside en tu capacidad para no caer en provocaciones, ni en intentos de provocarte una reacción impulsiva, y la serenidad será tu mejor aliada, porque mientras otros intentan justificarse, estarás construyendo algo mucho más sólido para tu propio futuro. También percibo la presencia de señales sutiles que refuerzan este cambio de dinámica, como encuentros inesperados donde alguien te expresa apoyo indirecto, o comentarios que validan tu postura sin que hayas tenido que defenderla abiertamente. Es como si el ambiente empezara a inclinarse hacia un equilibrio más justo, donde las versiones manipuladas pierden fuerza frente a hechos comprobables, y esa inclinación no es abrupta, es progresiva, pero cada día se hace más evidente. Lo más sorprendente de todo este proceso es que la persona que te traicionó empieza a experimentar una soledad inesperada, no porque todos le den la espalda de inmediato,
sino porque ya no encuentra el mismo respaldo automático que antes tenía garantizado. Esa pérdida de apoyo genera inseguridad, y desde esa inseguridad podrían surgir intentos de reconciliación apresurada o de reescribir los hechos. Pero aquí es donde tu claridad será decisiva, porque sabrás distinguir entre arrepentimiento real y estrategia de supervivencia. A medida que esta verdad se consolida, empiezas a sentir un cambio interno profundo, como si una carga invisible se disolviera poco a poco, permitiéndote recuperar energía que antes estaba atrapada en la duda constante. Ya no necesitas vigilar, analizar cada gesto o buscar pruebas ocultas, porque el escenario habla por sí mismo, y esa liberación marca el inicio de una etapa distinta, donde tu confianza deja de depender de la validación externa. Hay personas que solo reaccionan cuando sienten que pierden el control, y entonces cambian el tono, la actitud y hasta las promesas. Comparte conmigo si has visto ese giro repentino en alguien que te traicionó. ¿Lo reconoces? Y cuando creas que todo ha quedado suficientemente claro, surgirá un acontecimiento concreto que terminará de definir posiciones, una situación donde se exigirá coherencia inmediata y sin margen para ambigüedades. Ese momento no será dramático, pero sí definitivo, y pondrá a cada persona en el lugar que realmente le corresponde, dentro de tu historia, marcando un antes y un después claro. Lo que ocurra entonces abrirá una puerta inesperada para ti, una oportunidad que no habrías considerado mientras estabas atrapado en la confusión, y esa puerta es el verdadero inicio de algo mucho más grande. Has aprendido a reconocer señales que antes ignorabas por mantener la paz, y ese aprendizaje se convierte ahora en una brújula interna, mucho más precisa que cualquier promesa externa. Cuando alguien vuelva a ofrecer palabras bonitas sin coherencia en sus actos, sabrás detectarlo con rapidez, sin sentir culpa por proteger tu espacio, y esa seguridad nueva no nace del rencor, nace de la experiencia y de haber atravesado una prueba que fortaleció tu criterio emocional. Se abre ante mí con una luz clara la carta del renacer del equilibrio, y su energía es expansiva, casi luminosa, como si anunciara un reajuste profundo que te favorece en todos los planos. Esta carta habla de oportunidades que llegan cuando sueltas el peso de relaciones deshonestas, permitiéndote elegir desde la calma y no desde la carencia, y lo más significativo es que muestra un entorno más limpio, donde las alianzas se construyen sobre hechos comprobables y no sobre palabras huecas. En el ámbito práctico, esto puede reflejarse en nuevas conexiones, propuestas laborales o sociales que surgen justo cuando decides no volver a aceptar migajas emocionales, y hay conversaciones que antes te habrían inquietado y que ahora enfrentas con naturalidad, porque ya no temes perder algo que en realidad no era sólido. Esa transformación interna se nota, y atrae personas que valoran la honestidad tanto como tú, creando vínculos más auténticos y relaciones basadas en la transparencia y el respeto mutuo. También percibo que alguien que observó en silencio durante todo el proceso, empieza a acercarse con una actitud distinta, más respetuosa y más consciente de tu fortaleza. No se trata de sustituir una traición por otra historia precipitada, sino de abrir espacio a vínculos donde la transparencia sea la base, y no la excepción. Cuando esa persona se exprese, notarás una diferencia clara en la forma de comunicar, sin dobles sentidos ni evasivas incómodas, mostrando una sinceridad que fortalece la conexión entre ambos. Cambio un segundo de tema contigo porque me da curiosidad real. Cuando quedas con alguien y llega tarde sin avisar, ¿sueles decirlo claro o prefieres guardar silencio para no crear tensión? Compártelo conmigo. ¿Qué haces normalmente? La carta de la puerta clara aparece con una energía suave pero firme, señalando que se abre una etapa donde eliges con criterio renovado, y no desde la necesidad de demostrar nada. Esta carta habla de decisiones conscientes, de decir sí cuando realmente lo sientes, y de decir no sin miedo a perder aprobación externa, y es un símbolo de madurez emocional, de haber atravesado la prueba sin perder tu esencia. En cuanto a quien te traicionó, su proceso continúa, pero ya no es el centro de tu historia, porque su caída dejó de ser tu preocupación principal, y se convirtió en una consecuencia natural de sus actos. Puede que intente en algún momento justificar lo ocurrido o minimizar su responsabilidad, pero la percepción colectiva ya ha cambiado y eso resulta difícil de revertir, y la pérdida de credibilidad pesa más que cualquier explicación tardía. Hay un detalle importante que no quiero que pases por alto, porque marca la diferencia entre cerrar en paz o arrastrar resentimientos innecesarios hacia el futuro, afectando tu bienestar emocional y mental. La carta del perdón consciente se presenta con una vibración profunda,
invitándote a liberar el rencor no para beneficiar a quien falló, sino para proteger tu propia energía. Perdonar aquí no significa olvidar ni restablecer vínculos, significa dejar de cargar con una historia que ya cumplió su función en tu crecimiento, liberándote para avanzar sin cargas ni ataduras. Cuando sientas la tentación de revisar mentalmente cada escena buscando nuevas pruebas, recuerda que ya no necesitas confirmar nada, porque la verdad se mostró con claridad suficiente. Esa claridad es tu ancla, tu recordatorio de que supiste mantener la dignidad, incluso cuando habrías tenido razones para reaccionar con intensidad, y cada vez que dudes, vuelve a esa imagen de serenidad que ahora te define más que cualquier episodio pasado. En el plano temporal, los cambios que se avecinan no son lejanos ni abstractos, se desarrollan de manera progresiva en el ritmo natural de tu vida cotidiana, como una conversación que evoluciona hacia algo más estable, o una propuesta que se concreta sin obstáculos inesperados. No necesitas esperar grandes anuncios, porque la verdadera transformación se percibe en la tranquilidad, con la que afrontas decisiones que antes te inquietaban, y esa tranquilidad es el signo más claro de que has superado la prueba. También observo que tu entorno empieza a reflejar un respeto renovado hacia tu criterio, como si quienes antes dudaban ahora reconocieran en silencio la coherencia con la que actuaste. Esa validación no es lo que buscabas, pero llega como consecuencia natural de tu postura firme y equilibrada, y cuando alguien te pregunte cómo lograste mantener la calma, comprenderás que la respuesta está en tu capacidad para confiar en tu intuición. Y hay algo más que quiero dejar bien claro antes de cerrar esta etapa, porque tiene que ver con tu futuro inmediato, y con la forma en que eliges relacionarte a partir de ahora. La carta de la estrella terrenal ilumina el final de esta lectura, con una energía esperanzadora pero concreta, hablando de proyectos, relaciones y decisiones que se alinean con tu verdadero valor. No es un sueño lejano, es una construcción real que empieza en el momento en que decides no conformarte, con menos de lo que mereces, tomando las riendas de tu vida con determinación. A partir de aquí, cada elección que hagas tendrá un peso distinto, porque ya no actuarás desde la herida sino desde la claridad, y eso cambia completamente el tipo de experiencias que atraes. Si en algún momento reaparece el recuerdo de la traición, úsalo como referencia de lo que no volverás a tolerar, no como motivo de desconfianza generalizada, porque has demostrado fortaleza, inteligencia emocional y una capacidad admirable para esperar el momento adecuado sin perder la compostura. Confía en esta nueva etapa que se abre ante ti, porque no llega por azar, llega como resultado de haber atravesado una prueba compleja con dignidad y coherencia. Mantén tu equilibrio, elige desde la calma, y recuerda que no necesitas demostrar nada a quien ya mostró su verdadero rostro. Y gracias por permitirme acompañarte en este recorrido. Suscríbete si deseas seguir profundizando en tu camino y nos vemos en tu próxima lectura.